Dios te bendiga en esta noche maravillosa que el Señor nos regala, que Dios te bendiga aquel que esté mirando en esta oportunidad. Estuve pensando de dar esta segunda parte de mi testimonio, de cómo he experimentado, ¿no? Cosas que he experimentado que Dios demostró en mi vida, cómo Dios escuchó la oración, ¿no? Anteriormente yo había dado mi primer testimonio, que fue algo realmente algo glorioso, ¿no? Para la gloria de Dios. Pero antes quiero darte la bienvenida, que Dios te bendiga, que esta segunda parte pueda ser edificante para tu vida. Sabemos que estamos en tiempos difíciles, ¿no? Pero dice que en su palabra del Señor dice, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Por eso en esta noche te invito a que puedas compartir esta segunda parte, ¿no? De los testimonios. Tal vez la primera parte fue más, como yo dije ahí en esa primera parte, que los invito a todos que puedan verlo, cada testimonio, ¿no? Y más el testimonio personal que di en ese momento, y que puedas darle un me gusta, que eso va a ayudar a que más gente pueda verlo y que puedas hacer un comentario, pueda dejar un amén, un gloria a Dios. Así que yo te invito a que puedas ser partícipe de este canal, que lo estamos haciendo con gran esfuerzo, ¿no? Con gran esfuerzo, con gran dedicación, y sabemos que hay muchos canales cristianos en YouTube que están haciendo algo similar, ¿no? Tal vez tienen mucho más experiencia que uno, pero bueno, sabemos que Dios nos respalda y que Dios pueda realmente con los testimonios que estamos dando desde acá, desde este canal del Reino de Dios se ha acercado. Vamos a empezar a dar un testimonio que esto a todos nos ha sacudido, a todos nos ha como perjudicado de alguna manera, y vamos a ir al grano, como fue la gran pandemia, ¿no? La gran pandemia que tuvimos en aquel tiempo. Creo que en el 2019 comenzó a gran escala en aquel país, ¿no? Que empezó originario en China, tengo entendido, que empezó todo, en lo cual afectó a todo a nivel mundial, ¿no? Cómo nos afectó de gran manera a nivel mundial. La verdad que yo tengo un testimonio bastante fuerte también para contar para mi vida, ¿no? Tal vez para ti te va a servir de edificación. Pero cuando llegó la pandemia, la verdad que donde yo vivo, que es la provincia de Catamarca, más precisamente en el interior de Catamarca, Catamarca fue la última provincia que entró ese virus, ¿no? Y la verdad que estábamos muy restringidos a salir, a entrar. Bueno, todos conocemos, ¿no? Lo que fue ese tiempo, realmente fue tremendo. No podías salir de viaje, no podías salir ni entrar nadie de afuera si no tenías los hisopados y que esto y que otro. La verdad que hemos sufrido totalmente de gran manera, que nos ha afectado muchísimo, ¿no? Yo en ese momento le preguntaba a Dios, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué la pandemia? ¿Por qué tantas muertes que hubo, ¿no? Y el Señor me decía, yo sentía su ira sobre la tierra. Era como un llamado de atención, ¿no? Un llamado de atención a la tierra, porque el mundo entero estaba totalmente, no digo todos, porque hay gente que busca realmente de Dios, que busca de su presencia y realmente se humilla ante Él, ¿no? Pero había mucha gente como que Dios estaba cansado de muchas cosas que estaban acontecimiento, y esta pandemia, ¿no? El COVID-19 que todos conocemos,
fue como un llamado de atención a todo el mundo, no solamente para ciertas naciones, sino para todo el mundo, de que Dios tiene el control y el dominio de todo. Dios no es malo, pero Él quiso llamar la atención, o sea, yo lo digo así con estas palabras criollas, llamar la atención, pero yo sentía como que Él estaba aireado, Él estaba enojado con el mundo, ¿no? Como vuelvo a repetir, no con todos, sino con la gente que hacía maldad, que hacía guerra, que había hambre y que la gente de dinero no inclinaba su vista sobre los menos necesitados, ¿no? Y tantas cosas, tanto pecado, tanta maldad y tantas cosas aberrantes que el ser humano, hombre, mujer, niño y todo, ¿no? Porque niños también, uno dice un niño va a hacer maldad. Bueno, hay cosas terribles que los niños, hay niños que realmente se le ve la maldad desde niño y uno no puede entender por qué si el mismo Jesús dijo, vengan, dejen que los niños vengan a mí porque de tales es el reino de los cielos. En la misma palabra de Dios dice eso en los evangelios. Entonces, ¿cómo puedo? Ahora usted me dice, ¿por qué los niños hay tanta maldad? Yo he observado lo que sucede es lo siguiente, ¿no? Voy a salir un poquito de lo que es la pandemia, del testimonio, en tema de los niños específicamente, es que lamentablemente los padres son el principal por ahí causante, ¿no? Porque vienen maldiciones generacionales de maldad, vienen maldiciones generacionales de pecado, y como dice que hay puertas o portillos que uno deja entrar a demonios y toman el control y el dominio de las familias, ¿no? Una de las principales causas también, las malas palabras. Mire, yo anteriormente, le voy a comentar, yo antes que entré al Evangelio, yo era de decir muchas malas palabras y uno lo tomaba como común. Yo hoy por hoy escucho a alguien que dice malas palabras y me cae como pesado. Me cae pesado porque yo sé lo que es eso y yo lo tomaba como normal. Pero las malas palabras, hay una puerta que se deja entrar a espíritus, demonios, que entran y lo toman como que está bien. Por eso la misma palabra de Dios dice que en los últimos tiempos lo bueno lo llamarán malo y lo malo lo llamarán bueno. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir? Que hay muchas cosas que si tú estás viendo, que hagas un autoanálisis de tu vida, de tu familia, y que empieces a orar y a buscar de la presencia de Dios, porque Él es el único que te va a poder ayudar a que esas portillos, esas puertas que quedan abiertas de parte que nosotros mismos la dejamos abierta, entran espíritus y trabajan de forma que nosotros no lo podemos ver, pero podemos ver sus efectos. A veces enfermedades inexplicables, a veces derrumbamiento de matrimonio, destrucción de matrimonio, peleas, contienda. A mí me piden mucha oración por gente de familia, matrimonios, que me piden por favor, madres que están preocupadas por sus hijos, que están atravesando momentos difíciles matrimoniales, y uno ora, ¿no? Uno ora para que esté bien, para que esté esos espíritus que puedan estar, porque tú no lo vas a poder ver, pero vas a ver su efecto, y eso es algo de que debemos tomar conciencia, de que debemos analizar y buscar de la presencia de Dios, y que Él nos muestre con los ojos no físicos, porque tú no lo vas a ver, pero que te muestre con los ojos espirituales, que Dios te muestre qué es lo que está mal en tu hogar, para que lo empieces a arrancar, reprender y sacar fuera de tu hogar. Bueno, volviendo a lo que fue la pandemia y mi testimonio, la verdad que yo la pasé muy mal en la pandemia, porque en ese momento mi esposa estaba por cumplir año, que me acuerdo muy claramente que iba a cumplir año en julio, ella cumple año en julio, y yo la había llevado a donde están sus padres, ¿no? Que tienen un ministerio ellos, y una iglesia, obviamente, un ministerio, una iglesia.
Y yo la había llevado primeramente a ella para dejarla en ese lugar y después yo viajar luego para pasar el cumpleaños juntos. Y resulta que, bueno, mi madre vivía también en ese momento acá en casa y la verdad que nos agarró el COVID. A mí me agarró fuerte, pero no fue para internación, pero mi mamá con 86 años le agarró tan fuerte que la tuvieron que internar. Tuvimos que pedir auxilio porque no podía respirar, la tuvieron que llevar al hospital acá de la zona, luego la tuvieron que trasladar a la ciudad capital, que es en la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, y la verdad que la pasó muy mal mi madre, a tal punto de que un día tenía yo una vecina que me venía a avisar o me llamaba por teléfono o venía hasta casa, pero no podía entrar porque estaba yo aislado, estaba cumpliendo la cuarentena, ¿no? Y recuerdo yo que ella vino una noche y me dijo que tenía todo tomado, todo un pulmón. Uno de los pulmones estaba todo tomado y la otro pulmón tenía hasta la mitad tomado por este virus, ¿no? Por el COVID-19. Y que los médicos habían advertido a las familiares y a todos de que si el COVID avanzaba en esa noche, si ese COVID avanzaba, o sea, si le tomaba todos los pulmones, lo poco pulmón, medio pulmón que ya le quedaba, que la iban a tener que entubar, y la mayoría sabemos que toda la gente que fue entubada es casi seguro que son por hora o por minuto de vida, ¿no? Y la verdad que yo me puse muy mal en ese momento, de tal punto que empecé a orar, empecé a ayunar y orar, ¿no? Y a pedirle a Dios y a pedirle a mi esposa y a la familia de mi esposa que son pastores, ¿no? Que oren, y le había comentado que yo no podía verla porque estaba totalmente aislado y no podía estar con ella, ¿no? La verdad que fue un momento desesperante para mí, me puse muy triste, a tal punto que en la madrugada yo me tiro al piso, yo me quebranto en la presencia de Dios y le pedí al Señor de que le dé un tiempo más de vida, ¿no? A mi mamá, que le dé un tiempo más de vida, que le pueda sanar sus pulmones, que por favor sane sus pulmones, de que yo quería ¿por qué el motivo que yo quería que le dé un tiempo más de vida a mi madre? Para que mi madre conozca un hijo mío, ¿no? Porque yo en ese momento no era papá, en ese momento, eso voy a contar después de esto, no era papá todavía en ese momento, y yo quería que mi madre conozca un hijo o una hija de mi sangre, ¿no? Entonces, cuando yo me tiro al piso, empiezo a llorar y estoy en la presencia de Dios y le pedía, por favor, Señor, por favor, dale tiempo más de vida, sana sus pulmones en el nombre de Cristo Jesús, y pedía. Yo no sé cuántos tiempos estuve ahí tirado en el piso, llorando, y lloraba y no dejaba de llorar, y me viene algo, ¿no? En mi mente, una palabra de Dios, que se trataba de un rey, ¿no? De un rey, de que ese rey vino el profeta, que eso está en el libro del Antiguo Testamento, no recuerdo bien en cuál libro, pero en ese libro dice que el profeta viene y dice de parte de Dios, que le decía de parte de Dios, de Jehová, a ese rey le dijo que le quedaba poco tiempo de vida. Entonces este rey suplicó ante la presencia de Dios, se puso triste, me imagino, lloró ante la presencia de Dios, y antes que el profeta se fuera más lejos, volvió ese profeta y le dijo, Jehová escuchó tu petición y te va a dar un tiempo más de vida. Y sobre esa palabra yo declaré sobre la salud de mi mamá, ¿no? Cuando yo lloraba, dije, Señor, así como tu profeta vino y le dijo al rey que le iba a dar un tiempo más de vida, dale tiempo más de vida a mi madre para que ella conozca a un hijo mío en el nombre de Jesús. Yo declaro que esa enfermedad no será para muerte, sino para vida. Y empezaba a declarar, ¿no?
Y cuando yo termino de orar y yo dejo que sea la voluntad de Dios, ¿no? Porque temíamos lo peor. Ya sabíamos por otros casos de COVID que lo habían entubado y la verdad que no resistieron y fallecieron. Mucha gente conocida fallecieron de la nada, gente joven, gente que uno lo veía por la calle lleno de vida, y la verdad que fue desastroso. La verdad que eso del COVID no debemos olvidar, querido hermano, querido oyente, tú que estás viéndome, no debemos olvidar lo que pasó. No para que recordemos las cosas feas, sino porque el Señor, Él realmente estaba aireado con el mundo. No con todo, vuelvo a repetir, no con todo, pero sí estaba aireado con el mundo, y fue como una llamada de atención para que volvamos a sus caminos verdaderos de vida y justicia, ¿sí? Bueno, cuando yo termino de orar en esa madrugada, me voy a acostar y recibo una llamada, y yo se lo juro que yo esperé lo peor. Yo en ese momento, cuando yo recibo la llamada y miro la identificación de la llamada, ¿quién era? Era mi vecina. Mi vecina, ahí decía el nombre de ella. Y la verdad que yo se lo juro que yo esperaba lo peor, que me digan que le había pasado algo malo a mi mamá, que había fallecido. Pero cuando yo contesto, como que yo sentí un temor, no sé, sentí un temor. Pero cuando yo contesto, escucho el tono de voz de esta vecina como de alegría, ¿no? Y me dice por mi nombre, me dice: mira, tu mamá se ha recuperado, está bien, sanó, los médicos no pueden entender qué es lo que ha sucedido, está bien, se ha recuperado, está fuera de peligro, la van a poner en sala común o sala intermedia, no recuerdo ahora. Wow, para mí fue un alivio, como diciendo: Señor, gracias Dios, gracias Señor, porque tú escuchaste la oración de tu siervo, de tu hijo. Señor, yo sé que tú fuiste, que obraste. En el nombre de Cristo yo te doy la gloria y la honra para ti. Y la verdad que fue lo que yo temía en ese momento de la llamada, que fue de alegría, y yo me sentí tan bien que comí, porque la verdad que el COVID no te da hambre. Yo había perdido el sentido del gusto y no te daba hambre, pero yo comía porque yo sabía que tenía que comer algo, porque si no me iba a decir, como me iba a enfermar, me iba a deshidratar. No sentía ganas de tomar agua, pero tomaba agua, tomaba jugo, tomaba bueno, muchas cosas que me traía la gente, y la verdad que para mí fue una alegría. Y después que pasó todo eso, mi madre realmente se salvó, ¿no? En ese momento se salvó para la gloria de Dios, y pudo conocer una hija mía, ¿no? Una nena que tengo hoy por hoy, que para la gloria de Dios también es parte del testimonio de que con mi esposa cuando nos casamos no podíamos tener hijos, ¿no? Es como que queríamos, en un principio no habíamos planeado, pero con el tiempo ya como que ya nos dio ganas de ser papás y no podíamos. Y según unos estudios que supuestamente nos hicieron a los dos, salía grado de esterilidad, ¿no? Grado de esterilidad, y la verdad que Dios obró con mi suegro, los usó a mis suegros como instrumento, ¿no? Y ellos nos bendijo nuestra salud, bendijo todo, y reprendió algunos espíritus por ahí que no sea perteneciente a Dios. Y la verdad que pudimos ser papá, y la cual fue buena alegría. Mi mamá la conoció a nuestra nena, que hoy por hoy ya está grande, ¿no? Pero bueno, mi madre lamentablemente no, después de ese virus, ella no quedó bien. Ella era una persona sana que comía de todo, era rellenita, gordita, y quedó realmente, su salud no quedó bien, y lo cual hemos tratado de sobrellevar todo, ¿no? La verdad que
pero bueno, Dios dispuso que en 2 años aproximadamente, 1 año más, ella falleciera, ¿no? Hoy ya no está entre nosotros, pero bueno, yo igual daba gracias a Dios porque ella no la pudo conocer, ¿no? Una hija mía que no la pudo levantar, pero sí la pudo conocer, la pudo ver, no la pudo ver crecer, pero es algo que yo doy gracias a Dios, ¿no? Porque por lo menos supo ella de que yo había sido papá. Otro testimonio que puedo dar, fuera de lo que ya conté del COVID, fuera de lo que mi esposa, Dios nos bendijo, el vientre de mi esposa y bueno, pudimos ser papá. Ahora voy a hablar de algunos momentos también que fueron gloriosos para mí, como Dios a veces habla a través de sueños, a veces habla a voz audible. Yo muchas veces he escuchado la voz de Dios, ¿no? Y uno de los momentos lindos que hoy recuerdo fue porque yo realmente me había convertido al Evangelio y lo había tomado tan en serio de que mi mamá por ahí, ella seguía con unas cosas antiguas que tenía, ¿no? Entonces, con el tema de idolatría personalmente, y un día me acuerdo que estaba arreglando una máquina de coser y siento una voz que me dice que le diga, dice, ve, dile a tu madre, ¿por qué me buscas? ¿Por qué me buscas en imágenes si yo ya estoy dentro de su corazón? Ese fue el mensaje que el Señor me dijo, ¿no? ¿Por qué me buscas en una imagen si yo ya estoy dentro de su corazón? Cuando yo recibo eso, yo estaba trabajando, yo ni siquiera hubiera orado ni ayunado. Dios se presenta en su designio misterioso. Él cuando quiere hablar algo con su siervo, con su profeta o con lo que sea, Él va a hablar. No es que muchas veces vamos a orar y Él no va a hablar con voz audible. Él habla y Él hace. Él aparece y sus designios son así, ¿no? Cuando yo estaba trabajando con la máquina, porque tenía, no sé, un problemita ahí que estaba arreglando la máquina de coser, yo recibo ese mensaje para que le diga a mi madre. Entonces le digo, mamá, vení, tengo algo para decirte de parte de Dios. Vení, que necesito que venga porque es algo importante, le digo. Entonces cuando ella viene, le digo, dice el Señor, ¿por qué lo buscas en las imágenes si Él ya está dentro de tu corazón? Cuando yo le digo así, mi mamá se quebranta, ¿no? Se quebranta, llora, y la verdad que fue un momento lindo, glorioso, porque Dios quería que mi madre no busque en imágenes, no lo busque a Dios en imágenes, porque eso no es algo de que Dios le agrada. Dios busca a aquellos hijos de Dios que lo busque de corazón, que lo busque en verdad, que lo busque en oración, en ayuno, pero no en imágenes, y mucho menos creadas por el hombre, porque son imágenes creadas por el hombre, ¿sí? Entonces, cuando yo le dije ese mensaje, mi madre se quebrantó, pero bueno, fue una lucha realmente con ella, con el tema de idolatría, dado a que muchas veces le hemos dado el Evangelio. Ella iba también a una iglesia evangélica, pero nunca pudo comprender o trató de comprender esa parte, ¿no? Que fue una lucha bastante dura, que no voy a dar detalles, pero fue una lucha bastante contra esas cosas, ¿no? Luego, algo que voy a contar, algo personal. Resulta que yo tengo hermanos de parte de madre, medios hermanos, digamos, y parte de padre y parte de madre, ¿no? Y lo de parte de madre, ellos siempre fueron partícipes. Yo los conozco de que yo fui niño y ellos me conocen también de que fue niño. Y resulta que había uno de ellos que Dios me dio un mensaje específico, ¿no? Me dio un mensaje específico en lo cual para mí
yo tuve un sueño que el Señor se aparece vestido de blanco nuevamente, pero yo no puedo ver su rostro, sino que le veo el costado y veo que la mano se extiende de él y señala a una persona. Yo veo eso, lo veo como de diagonal, lo veo al Señor y me dice, ve y dile a tu hermano, me dice, ¿no? Y me dice, ve y dile a tu hermano que cambie su vida, porque él estaba realmente no estaba haciendo las cosas correctamente, ¿no? Entonces, cuando yo le doy el mensaje, es más largo, tal vez más específico, no voy a especificar mucho, pero cuando el Señor me dice que le vaya y le diga para que su vida cambie, ¿no? Entonces, y me dijo otras cosas más, la verdad que yo no me animaba a decirle el mensaje, ¿no? Y me acuerdo que pasó, a medida que pasaba los días, era como una mochila. Para mí era una mochila pesada que tenía en mis hombros, en mi espalda. Cada día que pasaba era una mochila pesada, en lo cual cada día se hacía más y más pesado. Entonces, recuerdo que había venido mi suegro, ¿no? Acá a casa a hacer un trabajito que tenía que hacer acá en casa, y yo le consulto a él, ¿no? Él ya estaba nombrado como pastor, ¿no? De la iglesia allá en otro departamento de Catamarca. Entonces le consulto yo y entonces me dice, no, dice, vas a tener que dar el mensaje porque se te va a hacer más pesada la mochila, porque yo le había contado que la mochila, sentía una mochila pesada sobre mi hombro. Entonces tuve valor y dije, Señor, yo oré y dije, Señor, voy a dar tu mensaje. Cuando yo di ese mensaje, la verdad que no fue nada agradable el mensaje, porque era un mensaje de advertencia. Era un mensaje de advertencia porque era su alma la que estaba en juego. Realmente era su alma la que estaba en juego y obviamente no le cayó bien. No le cayó bien, como que se me enojaron todo el mundo, se enojó mi mamá, se enojó él, se enojó sus hijas, mi sobrina, y fue por ahí un choque espiritual muy grande, pero yo tenía que dar el mensaje del Señor, ¿no? Y hoy por hoy no tengo contacto ya con ellos, pero sé que el mensaje fue entregado, ¿no? Cuando el Señor te dice entrega su mensaje, tienes que entregar el mensaje, ¿sí? Dios te usa de gran manera en distintas etapas de tu vida, te puede usar. En mi caso, el Señor muchas cosas me muestra, me hace ver. Específicamente mi llamado es evangelismo, ¿no? Pero bueno, ya voy a llegar a esa parte, ¿no? Después otro sueño que tuve que también me marcó mucho, ¿no? Me marcó un sueño que yo soñaba de que yo iba caminando al centro, ¿no? Iba caminando y yo miraba a la gente, veía que estaba el cielo totalmente azul, un día hermoso, un día primaveral parece que era. Y cuando yo escucho del cielo una voz, ¿no? Y cuando yo miro, ¿no? Voy llegando ya prácticamente a la esquina de la plaza. Entonces cuando yo miro al cielo hay una voz que me habla, ¿no? Me llama. Y entonces yo miro y me dice, ya no te llamarás tanto, sino te llamarás ahora tanto, ¿sí? No lo puedo revelar cuál fue el nombre que Dios me cambió en el mundo espiritual, porque Dios tiene planes conmigo, ¿sí? Tampoco me quiero sentir muy especial, ¿no? Pero como decía mi cuñado ahí en un testimonio, que él se sintió especial siempre de niño, pero bueno, todos somos especiales, o sea, realmente todos somos especiales para el Señor, pero Él tiene por ahí propósito más uno que con otro, ¿no? Cuando uno está dispuesto a trabajar para Dios, es como que Él de alguna manera te usa un poco más uno que a otros más, ¿no? Entonces Él cambió mi nombre, ¿sí?
Hay poca gente que lo sabe, solamente mi esposa creo que la sabe el nombre y ella no le gusta el nombre que Dios me dio, pero bueno, es bíblico. Sabemos que Abraham fue cambiado por Abraham, Jacob por Israel, Simón por Pedro, y así sucesivamente hay gente que fueron cambiados. Entonces es algo bíblico, ¿no? Hay un trasfondo que yo sí le pregunto al Señor por qué cambia el nombre, ¿no? Porque yo nunca escuché una prédica hasta el día de hoy de alguien, un pastor, de algún evangelista, apóstol. Nunca escuché por qué Dios cambia el nombre, ¿no? Para darle una nueva identificación a la persona, ¿no? Solamente Dios sabe los propósitos de cada uno. Pero Dios me cambió el nombre, ¿no? En ese momento Él me dice, ya no te llamarás tanto, sino te llamarás tanto, ¿no? Y para mí fue wow, digo, pero yo no le dije, Señor, ¿por qué me vas a cambiar el nombre? No, yo me acuerdo que yo me quedé mirando y como que acepté, ¿no? No dije nada, acepté ese nombre, y es el nombre que Dios tiene planeado cosas para mí, para mi vida, propósitos, ¿no? Que solo Dios me irá revelando. Algo sé, pero no puedo decirlo realmente todo, pero que es algo entre Dios y conmigo, ¿no? Pero fue algo maravilloso para mí, que Dios te cambie el nombre. Wow, digo yo, Señor, si hubo algo que tantos hombres de la Biblia que fueron cambiados sus nombres, ¿no? Por un propósito mayor, que obviamente cuando le dio una nueva identidad fueron como que tuvieron un escalón más ante la presencia de Dios, ¿no? Luego también algo lindo que he experimentado fue un día, porque yo hago caminatas, en la semana hago caminatas, y recuerdo, ¿no? Fue también algo parecido como los primeros testimonios. Ese día estaba muy nublado, ¿no? Estaba muy nublado, no llovía, pero sí estaba muy nublado, y era de tarde. Y yo venía bajando ya de un lugar de acá que se llama La Aguada, venía ya bajando, y de pronto, para el lado donde el sol se oculta, porque era de tarde, como dije, veo que se abre un poco las nubes, ¿no? Veo que se abren las nubes lentamente, y de ahí sale como era raro porque estaba todo nublado, ¿no? Estaba todo nublado, el cielo de norte a sur, de este a oeste, estaba todo nublado, pero de donde estaba el sol se abre como un círculo ahí, y salen unos rayos, ¿no? Despedidos, así como salieron así, y es como que me alumbraban. O sea, yo cuando iba caminando, esos rayos me iban como siguiendo, ¿no? Me iban siguiendo. La verdad que yo experimenté nuevamente lo sobrenatural de Dios, ¿no? Y para sorpresa mía, también recibo a voz audible una palabra de Dios, ¿no? Y que es bíblico, y que se lo dijo a su propio Hijo Jesucristo. Y sentí la voz de Dios que dijo, este es mi Hijo amado en cual yo tengo complacencia. Cuando yo escucho esa voz, yo me quebranto, ¿no? Empiezo a llorar, porque si el Dios Padre te da esa revelación, significa que estamos haciendo las cosas bien, ¿no? O al menos uno se esfuerza. Yo se lo juro que casi caigo de rodillas cuando Dios me dice eso. Yo casi caigo de rodillas en ese lugar. Y los rayos de luz me iban siguiendo. Donde yo iba ese rayo de luz. Esos rayos del sol, la verdad que para mí hasta el día de hoy eso es algo que me ha marcado muchas cosas, me marcó el Señor sobre mi vida. Pero ese día la verdad que yo no esperaba nada, pero Él se presentó en esa forma, y que Él te diga que yo soy un hijo amado para Él. La verdad que a mí me quebrantó mi corazón, me quebrantó mi alma, mi espíritu, pero no de tristeza, sino como de alegría, ¿no? De saber de que soy un hijo.
a pesar de mis errores, de mis defectos, que no soy perfecto. Yo te digo, no soy perfecto, tengo mis fallas también, pero siempre trato de volver al Señor, volver a sus caminos y de estar sirviéndole, ¿no? Con lo que más pueda. Porque sí, el Señor con esas palabras me estaba consolando por muchos momentos duros que iban a venir para mi vida, y aún los sigo atravesando, ¿no? Momentos duros, momentos de incertidumbre, momentos de desconsuelo, momentos de soledad, momentos de que si no fuera por mi esposa, si no fuera por mis buenos amigos que tengo y por los buenos pastores que me están apoyando, que eso también quiero hablar y agradecer en esta gran noche. Yo quiero dar gracias a ciertas personas que, si bien fueron partes también de la ayuda y del hombre y del padre o hermano que yo pueda ser hoy en Cristo, yo quiero dar gracias primeramente a mi primer pastor, ¿no? Al pastor de pastores, que es de Jesucristo, ¿no? Que Él fue el primero que se presentó a los 12 años, y yo lo di los testimonios en el otro video. Quiero dar gracias a Dios por haberme elegido para sus propósitos divinos, y sé que el Señor todavía tiene planes conmigo, ¿no? Quiero dar gracias al Rey de Reyes, al Señor de Señores, a Jesús, que es nuestro Señor y nuestro Salvador, ¿no? Y después quiero darle gracias a mi primer pastor acá en la tierra, el pastor Darío Muñoz, que él fue donde yo fui por primera vez a la iglesia, y él me recibió y él me ayudó y me ministró y me sacó adelante muchas cosas, me dio muy buenos consejos, ¿no? Al ministerio Poder y Fuego acá en Andalgalá, quiero dar gracias al pastor Darío. También quiero dar gracias al pastor Pablo, que me recibió también en la otra iglesia de Dios, que de una u otra manera me puso a trabajar. Apenas entré en la iglesia me puso a trabajar, trabajé de ujier, trabajé de tesorero, trabajé limpiando los baños, los pisos con mi esposa, sirviéndole al Señor. Y bueno, ahí yo me casé en esa iglesia, ¿no? Con la gloria de Dios pude casarme, formé una familia. Y hoy por hoy le doy gracias también a mi suegro, que es pastor, el pastor Carlos Carrizo, ¿no? Que muchas veces, antes que entró él a su ministerio, hemos estado trabajando en construcción, acá en un lugar que se llama El Potrero, hemos trabajado juntos. La verdad que hemos conversado mucho y he recibido todo lo que mi padre biológico no me aconsejó. De parte de él he recibido muy buenos consejos. Luego quiero darle gracias al pastor Omar Zuluaga, que también fue parte del testimonio también que está en otros videos y que también apoya mi ministerio, que es de evangelismo, ¿no? Por ahora es evangelismo. Y al pastor Desiderios también, que es de la Iglesia de Dios, donde yo estoy actualmente asistiendo. Y a muchos hermanos, ¿no? Que me recibieron con los brazos abiertos y me están haciendo partícipe, como el hermano Pedro y bueno, otros muchachos ahí que están ahí en el grupo, ¿no? Que no lo vamos a nombrar todos porque son muchos. Quiero dar gracias a todos, que Dios los bendiga a cada uno de ellos, que ellos formaron, ¿no? Parte, ¿no? Y al nivel virtual, los pastores que yo puedo decir, en este caso apóstol, porque yo tuve un sueño que él me ministró también, y él habló de un ministerio grande que había sobre mi vida, que es el apóstol Ricardo Di Rocco. Conozco, me he visto, lo sigo y tengo mucho, me he aprendido mucho de él también, muchas cosas, y la verdad que es un apóstol, la verdad que tiene mucho testimonio de vida, lo cual me ha llevado también
a crecer, ¿no? Como persona, y sé que ha pasado por muchos momentos duros, pero él estuvo firme en sus caminos, ¿no? Alguien que yo respeto y alguien de que yo puedo decir realmente es un apóstol de Dios, ¿no? Y así como también el profeta Diony de la Rosa, que también es un profeta que también he aprendido mucho, y lo cual también sé que Dios lo usa mucho a él, ¿no? Son las personas más o menos que yo sé que lo usa Dios, ¿no? Todos somos usados por Dios de una u otra manera, pero la verdad que no sé si me olvido de otro testimonio. Sé que he pasado por muchas cosas, ¿no? Sobrenaturales también maravillosas. Por ejemplo, me acuerdo un día de que uno de mis hermanos había traído pescado, ¿no? Había traído pescado para compartir con nosotros acá en casa. Y bueno, mi mamá comiendo pescado se le había atravesado una espina acá en la garganta, ¿no? Y yo trabajaba en el gimnasio en ese momento, y cuando regresé mi mamá estaba preocupada y me había contado de que toda la mañana estuvo tratando de que esa espina se le salga, porque dice que cuando ella metía los dedos como que no podía. Entonces empezó a comer pan, que no sé qué otras cosas había intentado y no podía, ¿no? Y me pedía a mí si yo podía orar por ella, ¿no? Y yo recuerdo que yo dije que sí, ¿no? Y empecé a orar por mi mamá, por la espina atravesada que tenía. Parece que una espina grande, una espina o finito, grande, no sé qué espina habrá sido, pero la cuestión es que la tenía y era molesto para ella, que ya estaba por ir al hospital. Y yo digo, vení, vamos a orar. Yo me recuerdo que empezamos a orar por esa espina para que desaparezca o que Dios haga un milagro, ¿no? Parece algo insignificante para muchos, pero es algo de que quiero contarlo. Y recuerdo que yo oré y yo vi ángeles, ¿no? Yo cuando cierro los ojos vi ángeles que iban descendiendo del cielo y que iban ahí a donde estábamos nosotros acá en casa. Y cuando yo tengo un discernimiento de decirle a mi madre que como un pedazo de bizcocho, un pedacito. Entonces ella tenía unos bizcochos y le digo, mira, comete este bizcocho. Cuando ella lo come, automáticamente la espina desaparece. Y ella dice que ya no la sentía más o se le habrá pasado, pero la cuestión es que ella no la tuvo más espina y estuvo agradecida y le dio gloria a Dios, mi madre. La verdad que fue para nosotros un milagro, obviamente, pero Dios tiene muchas cosas, o sea, Dios tiene grandes cosas para sus hijos, ¿no? Y sé que conmigo también lo tiene, porque en la palabra de Dios dice que muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Así que si tú estás viendo este video, si tú eres parte del reino de Dios, si se tiene oportunidad de ver este video, te pido que sigas buscando de su presencia, que sigas buscando de su amor y su infinita misericordia, de que Dios necesita mucho en su reino, porque sabemos que el enemigo viene y está para matar, destruir y engañar a todas las personas. No quiero hacerlo más largo este video porque quiero hacer como la segunda parte. No va a haber una tercera por las dudas. No hay una tercera porque hay más cosas para contar, pero quería dar como una segunda parte de este testimonio. Que Dios te bendiga esta noche. Que Dios pueda usarte grandemente, y si estás atravesando por algún momento de dificultad, por algún momento de desconsuelo, de desánimo, de llanto, de dolor, voy a orar en este momento por tu vida y te pido que cierres tus ojos y vamos a orar por tu vida. Padre Santo, te damos gracias en esta noche. Que tu presencia, Padre, pueda descender y estar con aquellos que nos están mirando, aquellos que puedan estar enfermos, aquellos que puedan estar atravesando un momento de tristeza, de dolor, de desconsuelo, por alguna u otra circunstancia, Dios.
Señor, que tú pongas tu mano de fuego en sanidad sobre su cuerpo, que tú puedas sanar todo cáncer, Señor, que tú puedas sanar todo problema en los pulmones, que tú puedas sanar todo problema en sus hígados, en su páncreas o en cualquier parte de su cuerpo. En el nombre de Jesús, yo declaro sano, libre de toda enfermedad en los cuerpos de los enfermos, de los abatidos, de los consolados. Señor, que todo espíritu de muerte que quiera tocar la puerta de la vida de esta persona, en esta hora quede reprendida, arrestada por tus ángeles, Señor, y llevado al abismo todo espíritu inmundo, todo espíritu de enfermedad. Y si hay escasez en esa casa, en ese hogar, Señor, te pido que tú puedas multiplicar, así como tú multiplicaste los panes y los peces en aquel tiempo, pueda multiplicar sus alimentos, Señor, o que puedas abrir fuente de trabajo en sus vidas. En el nombre de Jesús, reprendemos todo espíritu de hechicería, de brujería, de encantamiento, de obra o omisión en mi contra o en contra del que está mirando. En el nombre de Jesús, declaro que en los ángeles empieza a batallar contra toda oscuridad y que la luz de tu presencia sea quien prevalezca, porque las tinieblas no pueden prevalecer cuando tu luz eterna de amor y misericordia está con tus hijos y aquellos que están desprotegidos. Gracias a Dios por esta gran noche que tú nos entregas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga en esta noche, que puedas descansar bien con la presencia de Dios y que este video pueda haber sido de gran edificación. Y para otra oportunidad, para otro testimonio, que Dios te bendiga. Hasta la próxima.